noches. Pues primero quiero darle gracias al Señor por la bendición y el honor de estar aquí con ustedes. Y quiero pedirle al Señor su palabra para comenzar esta reflexión a la que me invitaron a compartir aquí esta noche sobre el Halloween. Y voy a leerles de la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, desde el versículo 11, y dice así: el incidente de Antioquía. Pero cuando vino Cefas a Antioquía, cara a cara le opuse resistencia, porque merecía reprensión, porque antes de que llegasen algunos de los que estaban con Santiago, comía con los gentiles, pero en cuanto llegaron ellos empezó a retraerse y apartarse por miedo a los circuncisos. También los demás judíos le siguieron en el disimulo, de manera que incluso arrastraron a Bernabé al disimulo. Pero en cuanto vi que no andaban rectamente según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un gentil y no como un judío, ¿cómo es que les obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros somos judíos por nacimiento, no somos pecadores procedentes de los gentiles. Y sin embargo, ¿cómo sabemos que el hombre no es justificado por las obras de ley, sino por medio de la fe en Jesucristo? También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Palabra de Dios. Se puede acercar un poquito más al micrófono. Pues hermanos, es un honor estar con ustedes esta noche, una bendición muy especial y estar en este templo. Le doy muchas gracias al Padre y a la comunidad que en este momento está alabando a Dios y reuniéndonos. Pues es lindo compartir nuestra fe en una parroquia, y ustedes que son de diferentes parroquias, de todas maneras todos somos una sola iglesia. Vivimos tantas cosas en este mundo de hoy, esta cultura nuestra que cada día nos sorprende más, cosas buenas y cosas malas. Nosotros como hijos de Dios nos glorificamos en las cosas buenas y buscamos el bien. No estamos enfocados en las cosas malas y tampoco buscamos las malas noticias para compartírnoslas. Nosotros somos de la luz y caminamos en el día con la luz, y por eso buscamos glorificar a Dios en las cosas buenas. Y no somos criaturas del terror, ni buscamos conquistar almas para Dios con el miedo, sino con el perdón y la misericordia de Dios, para traer esperanza por intermedio de la caridad y la compasión por el prójimo, que hace que nosotros podamos perdonar a todos aquellos que aún siguen en la oscuridad y que necesitan de nuestra ayuda, porque Jesús vino por los enfermos. Entonces, cuando nosotros hacemos una reflexión sobre algo que debemos tener cuidado, como por ejemplo Halloween, que es algo tan popular entre nosotros, en nuestra cultura, y que se ha establecido comercialmente en una forma permanente ya por muchísimos años, y que en muchísimas personas dentro de la misma iglesia pues no conocen muy bien realmente qué significa esto, o que parece que fuera un simple carnaval de una cultura comercial que expone el entretenimiento, que aparentemente está diseñado para los niños y que es algo prácticamente chistoso, algo que parece no tener ninguna trascendencia. Dentro de la espiritualidad de nuestra iglesia existe algo que se llama discernimiento de espíritus. La iglesia tiene muchos dones y nuestra iglesia nos guía por intermedio de su sabiduría recibida del Espíritu Santo por este peregrinar en este destierro. Y por eso nosotros tenemos que cuidar de asegurarnos que todo lo que nosotros vivimos en la iglesia tiene que tener coherencia, tiene que tener obediencia, tiene que estar dentro de nuestras tradiciones sagradas y debe pertenecer a la luz. Nada de la oscuridad se debe aceptar en nuestra vida. Entendemos que vivimos en el mundo, pero también entendemos que no le pertenecemos al mundo. Por eso
no podemos vivir una doble vida. Si nosotros somos católicos, pues nosotros debemos vivir como católicos en la iglesia, en el parque, en la casa, en el trabajo, en el centro comercial, en el aeropuerto, cuando dormimos, cuando nos preocupamos, cuando celebramos las cosas alegres de nuestra vida. Siempre debemos ser católicos en todo momento. No hay un católico que pueda vivir dos vidas. No hay un católico que pueda aquí alabar a Dios y salir allá a hacerle culto al mundo y vivir la cultura afuera sin discriminación y sin cuidarse de qué significan las actividades que ocurren afuera del templo o afuera de su hogar. Les pongo un ejemplo. Es muy común que las familias en un momento dado abracen las costumbres que puedan haber en una ciudad, en una cultura. Y aquí, por ejemplo, está la costumbre de Halloween, que ya prácticamente se ha universalizado por el comercio. Y muy fácilmente los padres de familia disfrazan a sus hijos de brujas y de duendes y los mandan a recoger dulces de extraños en el vecindario. Ya sabemos todas las experiencias macabras que han ocurrido con los niños en tantos Halloween que ya no se pueden dar el lujo de mandar a los niños a recoger dulces donde extraños, pero de todas maneras se viven en los colegios, en muchísimas actividades de la vida social, una celebración extraña a este día de Halloween. Yo les quiero contar que hay una historia detrás de esto. El Halloween no es simplemente una noche de disfraces y de entretenimiento para los niños, sino que el Halloween tiene trascendencia esotérica, ocultista, y es una tradición que viene de la Europa oriental y tiene que ver con la numerología del ocultismo, que exactamente cumple en esa fecha, último día de octubre, cumple con ciertas fechas exactas dedicadas a cultos del ocultismo. Estos cultos están centrados en muchísimas actividades dependiendo de quién los celebra. Por ejemplo, hay cultos, hay iglesias satánicas en el oriente de Europa que en esa fecha, el 31 de octubre, hacen sacrificios humanos, generalmente de niños, se los ofrecen al demonio en esa noche. Hay otros cultos satánicos que simplemente actúan y ofrecen actos de violencia al demonio en ese día, en la noche. Y hay otros cultos satánicos que se dedican a pervertir los niños en cualquier forma. Aquí, por ejemplo, se conocen historias de envenenamiento de niños, de dulces que tienen cosas malas. En alguna época ustedes habrán oído las noticias, aquí en este país se repartieron unos dulces que tenían cuchillas cortadas por dentro e hicieron mucho daño a los niños y se perdieron muchos niños, se murieron muchos y muchísimas otras cosas. Yo les comparto esto no con el ánimo de traerles terror acá, porque no se trata de venir aquí a decirles que todo es pecado y todo es del demonio y estamos cercados y no podemos salir a la calle, porque eso no es lo que quiero yo hacer acá. Yo simplemente les voy a compartir algo que yo conozco sobre el verdadero espíritu de lo que se llama Halloween, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos de que detrás de la celebración mágica, ocultista, esotérica del Halloween, entonces nos damos cuenta que como familia católica nosotros no debemos participar en esa celebración disfrazando a nuestros niños de duendes, de brujas y de toda clase de cosas oscuras, porque vamos a ser parte de un culto que ni siquiera conocemos, que ni siquiera sabemos por qué pertenecemos a él y por qué lo estamos celebrando, y simplemente nos parece un chiste porque lo están vendiendo en las tiendas, porque están decorando el banco, están decorando la compañía donde trabajamos y están decorando hasta los jardines de los vecinos con las brujas y con todos esta simbología ocultista que ni siquiera sabemos qué orden tiene, pero la estamos imitando. Por esto, cuando nosotros leemos las Escrituras, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento el pueblo hebreo era exhortado por los profetas para que ellos no imitaran las costumbres de los paganos. Los paganos adoraban la naturaleza,
adoraban dioses falsos, adoraban ídolos. Y el Halloween y toda la simbología del Halloween es el típico elemento mágico, esotérico, supersticioso que trae ese aspecto fantasmagórico de duende, de bruja, de oscuridad, de tumba, de muerto, de espanto, y todo esto trae un aspecto tétrico, un aspecto oscuro. No tiene nada de alegría, ni de paz, ni de gozo que venga de la luz. Todo eso viene de la oscuridad y lo podemos ver con mucha facilidad. Solo que la cultura lo hace ver como un chiste, como algo que no tiene trascendencia, que no hay nada malo detrás de eso. Pero ustedes no se dan cuenta que cuando los niños se acostumbran a que las cosas fantasmagóricas, tétricas, oscuras, son naturales y bienvenidas en el seno de la familia y en el seno de la sociedad, entonces cuando los niños estén de adolescentes, ¿qué dificultad tienen para que vayan a que les lean las cartas, a consultar un psíquico, a entrar en numerologías, a entrar en toda clase de astrologías, a entrar en todos los niveles mágicos posibles que el mundo tiene para ofrecerles? Entonces, si desde que están niños les mostramos que el mundo oscuro y esotérico y mágico y adivinador y supersticioso es normal y es un juego y es un chiste y es una cultura, entonces todo lo que es del mal y de la oscuridad se les convierte en algo natural y aceptable. Por eso el mensaje está torcido, y tengan la seguridad que esto viene de las fuerzas del mal, que muy astutamente nos van dirigiendo hacia el lugar equivocado. Por eso tenemos que tener en cuenta que no estamos acá con la intención de demonizar absolutamente nada, pero sí estamos acá con la intención de darle discernimiento a nuestra vida, de entender dónde está el bien y dónde está el mal, para que nosotros tomamos decisiones cristianas, para que podamos guiar a nuestros hijos, para que podamos guiar las familias, a nuestra familia, nuestra parroquia, nuestra comunidad, y le podemos dar una dirección espiritual que no tenga que ser influenciada y que no tenga que ser influenciada no solamente por la cultura, sino también por la misma gente que pertenece a la misma iglesia. A veces nosotros, cuando vemos a un católico practicando ciertas cosas, pensamos que como es una persona católica, entonces seguramente esas cosas son buenas, porque si las está practicando él, que es tan católico, pero esa no es la verdad. Nosotros, por el hecho de ser católicos, no somos garantía de que lo que practicamos es bueno. Yo cuántas veces no veo en las parroquias gente que me dice: no, es que el padre le gustan los cristales y el péndulo y las limpias, y él mismo nos enseña. Y como es un padre, como es un sacerdote, entonces lo imitan. Y yo digo, pues miren, le cuento una cosa: el diablo ataca a cualquier ser humano, no solamente al laico común como nosotros, sino también al sacerdote y a la monja y al obispo y al cardenal y al santo padre. A todos los tienta el diablo y a todos los puede engañar. Por eso nosotros vivimos en la fe, y la fe tiene un orden, y el orden es que la iglesia nos ha enseñado la verdad, y la verdad la tenemos escrita en el catecismo. Tenemos una doctrina perfectamente clara, y en nuestra doctrina hay enseñanzas que dicen: no puedes adorar ídolos, no puedes tener absolutamente nada que ver con la oscuridad, no puedes tener negocios con el ocultismo, el espiritismo, la brujería, la adivinación, no debes tener absolutamente ninguna familiaridad con cosas que representan a el mal. Por eso, ¿cómo puede uno disfrazar un niño de bruja, o disfrazar un niño de duende, o disfrazar un niño de vampiro y pensar que es un chiste? Eso no es un chiste, porque estamos hablando de un niño, estamos hablando de algo demasiado delicado, que es un ser humano que tiene alma, y que el alma se afecta con todo lo que hace, absolutamente con todo. Ese niño va a recibir un espíritu oscuro por el solo hecho de vivir esa experiencia. Y acuérdense, por ejemplo, yo soy de profesión actor. Cuando yo fui formado como actor, a mí me enseñaron a vivir otros personajes fuera del personaje real que soy yo. Y me enseñaron a prepararme
psicológicamente, emocionalmente, para que yo pudiera representar una persona que no soy yo y actuarla como si fuera yo. Eso se llama técnicas de actuación. Para eso hay que prepararse profesionalmente, porque si una persona no se prepara profesionalmente y actúa en una película, en una obra de teatro, fácilmente termina afectado por el personaje que representó, si no sabe cómo hacerlo. Le quedan las influencias, le quedan los manerismos, le quedan todos los hábitos de esa persona, porque la representó con mucha fuerza y con mucha convicción. Entonces se le enseña al actor cómo vivir ese carácter que lo representa por un momento y cómo desprenderse de él, cómo no hacerlo parte de su vida. Eso es parte del arte, de la actuación, del drama. Ahora, en la vida natural nuestra, nosotros tenemos una unción espiritual que es nuestra fe por el bautismo, por los sacramentos. Y esa unción espiritual nos trae a nosotros el Espíritu de Dios, no el espíritu del diablo. Y el Espíritu de Dios nos da sabiduría. Y la sabiduría nos enseña a distinguir entre el bien y el mal. Y por eso nosotros podemos con facilidad darnos cuenta que cuando nosotros manejamos brujas, duendes, espantos, todas estas cosas, estamos manejando ¿qué? Estamos manejando elementos de la oscuridad. Y eso no es un chiste, absolutamente no. Y un niño no está preparado para ser actor. Y una persona que esté viviendo esos personajes así nomás, como si fuera un festival, un carnaval, como si fuera un chiste, va a ser afectada por eso, porque lo está recibiendo como si fuera un divertimiento, pero no es un entretenimiento. Entonces, las costumbres reales del 31 de octubre, el famoso Halloween, tiene trascendencias satánicas completamente. Y esto lo puedo denunciar esta noche aquí en este templo con toda propiedad. Aquí no estoy calumniando a nadie, aquí no me estoy inventando cosas para asustarlos, aquí no vengo yo a demonizar todo y a decirle que todo es pecado. Aquí simplemente venimos a hablar de algo que es una realidad. La realidad es que esta fiesta de Halloween no solamente es un negocio sucio de gente inescrupulosa que quiere vender toda esa inmundicia, sino que también es un culto que tiene que ver con el satanismo, donde ellos se divierten haciendo a los niños y a las familias parte de un evento completamente oscuro. Miren que en el Evangelio hay un pasaje muy lindo, que es cuando Jesús está esperando a propósito 2 días a que se muera Lázaro para él ir a resucitarlo. Y entonces, cuando los apóstoles le preguntan a él sobre Lázaro, él dice: Lázaro duerme. Entonces ellos pensaron que se refería al sueño físico, no sabían que él les estaba diciendo que se había muerto, pero después les explicó: es que Lázaro se murió. Y denle gracias a Dios porque yo lo voy a resucitar para la gloria de Dios y para la salvación de ustedes. Y después dijo, cuando ellos le dijeron que por qué iba a regresar a Jerusalén cuando lo estaban buscando para matarlo, y él dijo: nosotros somos de la luz y caminamos durante el día, y todo lo que hacemos lo hacemos en la luz y pertenecemos a las obras de la luz. Por eso les decía, el que tiene la luz y vive en la luz y camina en la luz no tiene nada que temer. Pero el que camina con la oscuridad y se asocia a las obras de la oscuridad y trabaja con la oscuridad tiene mucho que temer, porque le pertenece a la oscuridad. Entonces, pónganse a pensar la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestros niños, con la familia, con nuestra comunidad, de hacernos como que nosotros tomamos las culturas como si fueran una Biblia, como todo el mundo lo hace, como en televisión hasta el anunciador de las noticias sale disfrazado de bruja, o como se hace tan chistoso toda la noche de Halloween. Entonces debe ser bueno porque todos lo hacen. ¿Por qué terminamos nosotros teniendo desfiles de homosexuales? Porque aquí en California, en San Francisco, en los años 60, 3 o 4 homosexuales empezaron a hacer desfiles en un parque y empezaron a sacar pancartas en las que pedían que los aceptaran y no los persiguieran. Ahí les tiraron piedra, ahí los escupieron y ahí pasaron muchas dificultades, pero fueron aumentando. Y el día menos pensado habían 50, y después habían 100, y después habían 200, y después habían 500, y después
eran tantos que ya podían elegir un alcalde, y después eran tantos que se volvieron un poder político y luego económico en medio de toda esa promiscuidad, y luego terminaron imponiendo leyes para que ellos tuvieran derechos por el solo hecho de vivir ese estado en que ellos decidieron considerar natural. Luego se conquistaron la misma ciencia para predicar de que es natural el estado en que viven, y así se va estableciendo el mal en nuestra sociedad. Por eso tenemos que tener una conciencia muy específica de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si hablamos nosotros de lo que es Halloween, estamos hablando de participar en un culto esotérico, donde estamos promoviendo un desfile de cosas que son de la oscuridad. Eso es tan sencillo, no es nada diferente a esos desfiles que se hacen para promover la promiscuidad, el bestialismo, el homosexualismo, el lesbianismo y toda clase de abismos. Por eso el desfile del Halloween no tiene ninguna diferencia con todos esos otros desfiles, porque es simplemente asociarnos con la oscuridad y llevar la bandera de la oscuridad con toda la familia. Así de que tenemos que despertarnos como católicos, debemos entender que nosotros no somos marionetas, nosotros no podemos dejarnos manejar por las culturas, nosotros no podemos dejarnos manejar por el comercio, no podemos dejarnos manejar por la gente que no tiene Dios, por la gente que no conoce a Dios, que son los que manejan la moda, los que manejan toda esta clase de tendencias que se proyectan a través de los medios de comunicación, que se proyectan a través de la literatura y de tantas otras formas de comunicación que tenemos hoy, que son interminables. Si nosotros no vivimos nuestra fe con la profundidad que debemos vivirla, con la obediencia que debemos vivirla, entonces vamos a ser marionetas del sistema, de la cultura en que estamos, y vamos a terminar practicando cosas que no debemos. Miren, hay personas que piensan que uno puede ser católico en la iglesia y en la casa, y entonces cuando salen a la calle a vivir las cosas del mundo en el trabajo o en la vida social, viven otra cosa diferente a la de la iglesia, porque ya allá en la calle, en la vida social o en el trabajo, aceptan cosas abominables y aceptan y se silencian ante actos horrorosos que hacen en su presencia y no hacen nada porque quieren estar políticamente correctos. Entonces no quieren perder una amistad por no decirles la verdad. No quieren detener el mal por no meterse en problemas y no perder oportunidades en la vida. Y así nos convertimos en unos mediocres, en unos hipócritas. Y al final de esta vida, cuando comparezcamos ante el tribunal del Señor, vamos a tener una realidad muy difícil, que es: nosotros nunca testificamos a favor de Dios. Y por eso el Señor dijo: entonces yo no testificaré a favor de ustedes en presencia de mi Padre y de mis ángeles. Y acordémonos, hoy es día de testificar. Si yo soy un padre de familia, si yo soy una persona que de una forma u otra está siendo parte de esta sociedad, y a mí me están influenciando, obligando en ciertas formas, o llevándome a través de la burla a que yo participe de cosas satánicas y oscuras, y yo no soy capaz de defenderme porque tengo miedo de la gente, porque tengo más temor humano, respeto humano, que temor de Dios, entonces yo me convertí en un mediocre y en un hipócrita, que no soy capaz de decir la verdad porque tengo miedo de lo que me pase si la digo. Y esto es exactamente lo que sucede cuando los apóstoles huyeron de miedo a la cruz y solamente quedó uno con las mujeres santas de Jerusalén. Hoy podemos decir que esos mismos apóstoles, después de que recibieron a Pentecostés, el Espíritu Santo, todos se volvieron mártires. El único que no fue mártir fue San Juan, porque ya era un mártir de todas maneras. Él vivió el Calvario con las mujeres de Jerusalén y fue el único apóstol que vivió el Calvario con Jesús. Por eso era un mártir en vida. Pero los demás que huyeron de la cruz, todos fueron martirizados al final y lo hicieron con mucho amor y mucha valentía. Pero necesitaron el Espíritu Santo para recibir esa fuerza. Pero nosotros no tenemos excusa. Nosotros no somos los apóstoles antes de Pentecostés.
Nosotros somos los apóstoles después de Pentecostés, o sea que ya recibimos a Pentecostés, recibimos el Espíritu Santo y no tenemos excusa porque en nosotros está el poder, la fuerza espiritual para decir la verdad y para vivir la verdad y para obedecer a Dios y hacer las cosas que son de Dios y dejar de hacer las cosas que son del diablo. Y miren, es muy fácil pararse en este púlpito y decir a la gente que sea santa. Es muy fácil venir a decir cosas maravillosas acá. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero hay algo muy importante que tenemos que entender, y es que tenemos que caminar como hablamos. Nosotros no podemos predicar cosas que no creemos y que no estamos practicando nosotros mismos. Yo tengo que vivir una fe que tiene que vivir también en mis huesos, en mi estómago, en mis ojos, en mis oídos, en mi lengua. Esta fe tiene que ser también orgánica, no puede ser simples palabras. ¿Cuántas personas no vienen a la iglesia? Yo conozco personas que son ministros de la Eucaristía, lectores de la palabra, Legión de María, Divina Misericordia, están en el templo buscando ayuda para los pobres y los va uno a ver y viven en pecado mortal, salen de la iglesia a cometer atrocidades afuera. Y uno dice, Dios mío, San Pablo dice que Dios no permita que yo venga a predicarles a ustedes un evangelio que yo mismo no estoy obedeciendo, porque eso se convertirá en mi propia condenación, porque sería un escándalo para la comunidad. Entonces, ¿qué tal que ustedes estén acá en la iglesia y estén recibiendo todo lo que la iglesia les da y salgan por allá a participar de los cultos satánicos y apoyar a la gente simplemente porque les parece un carnaval, algo que no tiene trascendencia, algo que no es tan malo como lo pintan, algo que no tiene ninguna importancia, porque yo no creo en brujas, yo no creo en cosas ocultas, yo no estoy practicando eso? ¿Cómo son de exagerados? Son fanáticos. Pues miren, eso es precisamente el espíritu de la decadencia y la mediocridad en que podemos caer como católicos. Muchas personas dicen, cuando yo predico acerca de mi experiencia con Dios y mi visión del infierno y del purgatorio y del juicio real de Dios para las almas, y dicen, ay, ese Señor es muy duro, eso no habla sino del infierno y la condenación, no le escuchen a Él porque Dios es misericordia. Eso es lo más normal de escuchar de personas que son tibias y que generalmente viven en pecado mortal, pero están en la iglesia predicando y enseñando y formando gente en una forma totalmente absurda e incoherente, porque ellos mismos no hacen lo que predican y por eso atacan la verdad, por eso atacan a los que predican el evangelio tal y como está escrito, tal y como el Señor nos lo ha revelado y enseñado. Entonces, si hablamos de Halloween, tenemos que entender que ¿qué es Halloween? Halloween es una costumbre y una tradición que viene de la oscuridad. Eso es muy sencillo. Le estamos haciendo culto a brujas. Eso lo dice todo. Eso lo diría todo. Eso es todo. Porque miren, cuando nosotros celebramos los carnavales de nuestra iglesia, todas las fiestas de nuestra iglesia, ¿qué hacemos cuando celebramos un cumpleaños de la Virgen María, la Asunción de la Virgen, cuando celebramos tantas fiestas hermosas del Sagrado Corazón de Jesús? Ustedes ven que nosotros hacemos una procesión llena de murciélagos y de cosas oscuras y de brujas, y son los adornos que llevamos al lado del Sagrado Corazón. Nosotros no tenemos esa simbología no pertenece a nuestra iglesia, esa simbología no es parte de nuestra fe, y por eso no podemos izar esas banderas allá afuera, no podemos llevar esa procesión de la oscuridad, y mucho menos llevarla en los niños, mucho menos convertir eso en una fiesta oscura y satánica sin darnos cuenta de que estamos apoyando una serie de cosas demasiado tétricas. Entonces, la historia del origen de esta costumbre tiene muchísimas cosas que no habría necesidad de hablar de eso y de convertir esto en una cátedra, porque yo pienso que es suficiente con decir, nosotros debemos distinguir las obras de la luz y los hijos de la luz por la forma en que actúan, la forma en que se expresan y por la simbología que utilizan. Es muy sencillo, ¿cierto? Cuando usted ve jóvenes en la calle que están vestidos con símbolos satánicos,
y tienen tatuajes satánicos y son violentos y están drogados y hacen cosas que son típicas del satanismo, usted sabe que ese joven está metido en cultos, en pandillas, en cosas que son de la oscuridad. No es un gran secreto, lo está expresando en todo lo que tiene, en lo que viste, en lo que dice, cómo actúa. Uno se da cuenta en que está metido. Uno se da cuenta cuando un joven le pertenece a Dios por la forma en que se porta, la forma en que se viste, por su comportamiento solamente nos damos cuenta. Se da uno cuenta que es una criatura de la luz. Entonces no podemos ser de la luz y de la oscuridad, porque si yo soy de la luz, no puedo simplemente por una noche ser una criatura de la oscuridad. Eso no es así. Con Dios no se puede jugar. Nosotros tenemos que ser o de la luz o de la oscuridad. Pero nadie puede pretender vivir en los dos lados. Eso no se puede. Es como una persona que está casada, pero entonces hay veces que se siente muy asfixiada en el matrimonio y de vez en cuando sale y tiene una aventurita por allá. Una aventurita, una pequeña infidelidad por allá, y ya no lo hace más por un tiempo largo, y eso la fortalece en el matrimonio. ¿Ustedes creen que eso se justifica? ¿Ustedes creen que eso está correcto? Pues no, porque el ser humano que tiene un compromiso de ese nivel sacramental como el matrimonio, tiene que ser fiel todo el tiempo. No se puede desahogar con la infidelidad, porque sería un infiel, muy sencillo. Ahora, si yo soy católico y yo tengo dentro de mi vida cristiana unas leyes que Dios me dio, una orientación espiritual específica de lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Como dice San Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Por lo tanto, nosotros tenemos la conciencia de distinguir entre el bien y el mal. Y por eso, esta sociedad en que vivimos consumista nos vende cosas absurdas. Usted va a un almacén de juegos de niños y ¿sabe qué encuentra ya como un juego? La Ouija. La tabla de la Ouija la venden en los almacenes donde venden Monopolio, donde venden los juegos de la ruleta, donde venden juegos de niños, venden la Ouija. Y ustedes saben que la Ouija es una de las plataformas más increíblemente peligrosas del espiritismo. Y parece que fuera un chiste. Ustedes no se imaginan la cantidad de enfermos mentales que hay en hospitales por años diagnosticados como esquizofrénicos, porque muchos de ellos recibieron consecuencias gravísimas por haber jugado con la Ouija y espíritus entraron y les dañaron su vida. Miren que en un solo juego de la Ouija a los 10 años de edad se abrió una puerta al espiritismo. Y ustedes saben, los espíritus viven en la eternidad, o sea, no viven en el tiempo ni en el espacio. La vida nuestra para ellos es un instante. Entonces, un niño que juega con la Ouija a los 10 años, ¿usted cree que le cuesta mucho al espíritu que entró ahí esperar 20 más para sorprenderlo? No le cuesta nada. De pronto a los 30 años, este señor, ya un hombre ya grande, se comienza a enfermar mentalmente porque empieza a recibir voces en la cabeza y empiezan a darle órdenes de que haga esto o haga aquello. No lo dejan dormir de noche, le apagan y le prenden la luz, se le aparecen y no sabe de dónde viene esto. Y tampoco el médico va a saber qué es lo que tiene, entonces lo diagnostica como esquizofrénico, lo dopa y terminan amarrados en un hospital. Y nadie supo de dónde vino eso. ¿Y de qué vino? Del espiritismo cuando eran niños. Y así por el estilo suceden muchísimas cosas que están relacionadas con el ocultismo, el espiritismo, la cartomancia, la limpia con las hierbas, la adivinación en todos los niveles, la numerología, las técnicas del control mental con el método Silva, el enneagrama, las técnicas de autosuperación de todos los niveles y tantos otros caminos del hipnotismo que toman la voluntad humana, la dominan y la llenan de espíritus del mal que actúan en algún momento de nuestra vida. Y todo esto lo debemos manejar con una responsabilidad inmensa, porque miren, la vida nuestra es extremadamente delicada. Nosotros somos responsables de administrar esta vida nuestra y entregársela al Señor al final. Y esta responsabilidad
nos lleva a nosotros a observar nuestras acciones y a tener mucho cuidado de las decisiones que tomamos, y también a tener cuidado de las decisiones que toman los demás por nosotros, porque nosotros somos responsables también de las decisiones que toman por nosotros, porque cuánta gente decide por nosotros alrededor. Mire que nosotros tenemos elecciones pronto, y que nosotros somos responsables de elegir a los políticos. Si no fuéramos responsables, ¿quién nos va a manejar? Y todas esas cosas son importantes en nuestra vida. Hay que decidirlas con claridad, con coherencia. Y por eso la decisión de participar o no el 31 de octubre en el Halloween, yo creo que para un católico debe ser muy sencilla. Nosotros simplemente no participamos en fiestas de Halloween, simplemente. Miren que, por ejemplo, hay muchas actividades en la iglesia en los últimos años que se han desarrollado para reparar todas las atrocidades que suceden en el 31 de octubre. La cantidad de niños que sacrifican, la cantidad de cosas perversas que se hacen en el ocultismo. Y muchas personas hacen vigilia de adoración al Santísimo toda la noche entera del 31. Comunidades religiosas muy santas, comunidades laicales y muchísimos movimientos de la iglesia hoy en día utilizan el 31 de octubre para hacer todo lo contrario a lo que están haciendo los brujos, tratando así de salvar niños, de salvar familias, de salvar todas estas cosas malas que puedan suceder en la noche del 31. Miren, lo que yo estoy predicando acá fácilmente puede ser tomado como fanatismo. Fácilmente la gente se puede reír de esto y decir, ¿qué tan exagerado? Eso parece como esos que encuentran el diablo en todas las cosas. Parece que fuera protestante. Pero miren, yo les aseguro una cosa. Lo primero que nosotros debemos aprender como católicos es que nuestra más grande meta para alcanzar es la caridad. Como dice San Pablo en 1 Corintios 13. El himno a la caridad, ¿cierto? El que no tiene caridad no ha hecho nada, porque uno puede hacer maravillas, pero si las hizo sin caridad, no hizo nada. Por eso yo no puedo pararme acá a condenar a nadie que se disfrazó de bruja. Yo no puedo hacer eso, porque yo tengo que tener caridad con el prójimo. Yo no puedo venir aquí a condenarlos o a juzgarlos si ustedes quieren disfrazarse de bruja. Yo no puedo hacer eso, porque yo tengo que respetar que ustedes quieren hacer eso. Yo no tengo por qué, ni Dios los obliga, mucho menos yo. Entonces, no se trata de venir acá a hacer una reflexión sobre el Halloween para decirles que ustedes son demoníacos si se visten de brujas. No puedo decir eso. Yo tengo que hacerlo con amor a ustedes, con caridad y respeto, teniendo en cuenta su dignidad como seres humanos, como católicos, como familias, respetando sus derechos y la libertad que tienen ustedes de hacer lo que crean conveniente. Por eso, en eso no puedo intervenir yo. La acción mía de pararme aquí en este púlpito, al frente del Señor que está vivo en este tabernáculo, y decirle lo que les estoy diciendo esta noche, es una acción de compartir con ustedes la visión que yo tengo de la iglesia, de Dios, y de lo que nosotros debemos obedecer y lo que no debemos obedecer. A pesar de que lo que les estoy diciendo yo pertenece a las enseñanzas de la misma iglesia, sin embargo yo soy un simple laico, un pecador como todos ustedes, una persona tan vulnerable a hacer cosas malas como todos ustedes. No soy ningún santo, pero sí puedo pararme acá a compartir con ustedes lo que yo sé acerca de lo que sucede el 31 de octubre. Y esto es lo más importante. La reflexión para nosotros esta noche es entender de que no todo nos conviene, porque todo lo que sucede en nuestra sociedad es parte de nuestra vida, porque de una forma u otra estamos expuestos a ello. Miren, ustedes saldrán en su auto de acá y no van a poder evitar que van a encontrar jardines, almacenes decorados con brujas y con espantos, porque ya eso se estableció en la sociedad como algo natural, es como un carnaval. Ustedes no pueden evitar ver eso, y tampoco pueden pensar que cada vez que miren un jardín con brujas se van a embrujar.
porque tampoco nos vamos a volver fanáticos ni escrupulosos, pero sí tenemos que distinguir de que eso no es lo que nosotros como cristianos hacemos. Entonces yo no decoro mi jardín así, yo no pongo eso en las ventanas de mi casa, y yo tampoco voy a disfrazar mis hijos en esa forma, ni voy a ir a una fiesta de Halloween. Eso no lo hago yo, porque yo no comulgo con eso. Pero al mismo tiempo, las personas que están haciendo eso, yo oro por ellas, las respeto y acepto de que cada uno tiene libre albedrío y puede hacer lo que quiera. Y no puedo dejar de respetarlos si no están haciendo lo que yo quiero que hagan o lo que Dios les pide. Sin embargo, todavía los tengo que amar como a mi prójimo, respetarlos y orar por ellos y pedirle a Dios que les dé sabiduría para que un día se den cuenta que no podemos ser idólatras, que no podemos hacerle culto a las cosas que no son de Dios. Y simplemente eso es lo que quiero decir, porque podríamos hacer un gran sermón de esto, pero no hay necesidad. Yo pienso que la realidad de esta reflexión es llamarnos a la concientización y pedirle a Dios que a cada una de las familias aquí representadas, el Señor le dé la sabiduría, la gracia, la fortaleza de hacer lo que Dios quiere y no lo que la cultura donde vivimos nos quiere imponer o nos quiere influenciar a hacer. Porque no podemos ser marionetas, y eso es lo importante. Como católicos debemos tener criterio, debemos tener una personalidad cristiana, un carácter cristiano, para que nosotros tengamos el derecho de opinar las cosas que no nos gustan y que podamos tener autoridad espiritual para decir no, eso no lo hago porque eso no es de Dios, y tener esa seguridad, esa convicción, esa autoridad espiritual. Pues solo le pido a Dios esta noche, al terminar esta reflexión, que nos ilumine a todos, que bendiga a todas las familias aquí representadas, que el Señor nos bañe con la sangre preciosa de Jesús, para que así quedamos protegidos de todo mal y peligro, para que el demonio no nos confunda, para que nosotros no seamos esclavos y víctimas de las culturas, de la moda, de todas las cosas perversas que en un momento dado le pueden hacer tanto daño a nuestra familia, a nuestra vida. Y entonces, con eso en el corazón, nos unimos a la Santísima Virgen María, a los ángeles y santos, y le decimos al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros, para que nosotros podamos ser hijos tuyos siempre y vivir en tu voluntad. Amén.